¿Cómo están viviendo en Renovación Nacional todos estos procesos, ya sea el cambio de gabinete, la salida o retorno de Mario Desbordes también, eventualmente como candidato presidencial y por supuesto proyectos que vienen, retiros del 10%, entre otros, son algunos de los temas que vamos a abordar junto al diputado Diego Chalper. Diputado, buenos días, ¿cómo está? Hola Bárbara, buenos días, gusto saludarte. Semanita Igualmente, corta. semana corta, pero con noticias preocupantes en todo caso en relación a la pandemia, así que vamos a estar atentos ahí. Sí. Volviendo a lo que ocurrió en las últimas horas, o más bien días, ¿qué le pareció el cambio de gabinete y la salida del ministro de Desbordes? Mire, yo creo que, a ver, obviamente estas son decisiones del presidente. Yo creo que Mario Desbordes tiene que jugar un rol en lo que viene de las elecciones, digamos, de constituyentes, municipales, indiscutibles, que él tiene un rol ahí que jugar. Y por lo mismo, yo creo que es una decisión aceptada. Yo creo que efectivamente la discusión tiene que volver a centrarse en lo realmente significativo, que es cómo hacemos para tres cosas. Primero, reactivar económicamente el país. Yo creo que es una cuestión fundamental que no hay que mirar a huevo, vienen meses tremendamente difíciles desde el punto de vista de la pandemia. En segundo lugar, el tema de la vacunación. Yo creo que Chile tiene que sentirse muy orgulloso de ser uno de los pocos países en el mundo que hoy día está en una situación expectante respecto a poder vacunar a su población. Y eso tiene nombre y apellido. Se llama Sebastián Piñera, se llama Enrique París, porque digámoslo claramente, hay otros países que hoy día están en una posición donde no han podido lograr ese objetivo. Y lo tercero es cómo generamos las condiciones sociales para que aquellas personas que lo están pasando mal lo puedan, digamos, enfrentar mejor. Tenemos hoy día 2 millones de personas sin empleo, que es un desafío titánico. Tenemos muchos sectores medios que, por decirlo así, habían logrado cierto nivel de estabilidad y hoy día no la tienen. Y por lo tanto tenemos una tarea política y social muy significativa y por lo tanto nada nos debería distraer de ese objetivo. Ahora, respecto al proceso de vacunación, usted nos mencionaba que tiene un nombre y apellido, el nombre del presidente Piñera, su ministro. ¿Cree que esto puede ayudar para ir dando vuelta un poco la imagen? Bueno, aquí está bastante deteriorada, los niveles de aprobación también que tiene el gobierno. Mire, yo creo que estos son desafíos de Estado. A ver, yo creo que acá la política está puesta a prueba. Yo quiero decirle a la gente de la oposición que de repente hace muchas gárgaras de la aprobación o desaprobación del gobierno de que ellos no están mucho mejor. No se le olvide usted que Chile Vamos es hoy día la coalición mejor evaluada. Y yo creo que aquí no hay un tema de gobierno o de oposición. Yo creo que en pandemias como esta, el desafío consiste en cómo entre todos contribuimos a estos tres objetivos. A que haya una economía más humana al servicio de las personas, a que la vacuna esté disponible especialmente en las personas en situación de riesgo, la gente que está hoy día en el mundo de la salud. Aprovecho de hacer un paréntesis, veo con mucha preocupación, Bárbara, que, y esto sí es una tarea principalmente del gobierno, que no hemos sido capaces de ir en apoyo y en ayuda de aquellas personas que forman parte de los servicios de urgencia, de las unidades de pacientes críticos, de los laboratorios, que han tenido una sobrecarga de trabajo tremenda, que miran con mucha angustia el que pueda venir una segunda ola, y yo creo que llegó el momento de evaluar un bono o algún reconocimiento especial, específicamente quizás para esa gente. Cierro el Ahora, paréntesis y el eso tercer debería desafío. ser, no es que a propósito de ese paréntesis, podría ser un bono o bien buscar una forma de reemplazo, porque finalmente ese cansancio, quizás más que un incentivo económico, necesita un tiempo, pensando como dice usted, ya están empezando a notarse en los centros de salud que llega más gente. Mire, yo estuve el día viernes en una larga reunión con el doctor Milar, que es el director del Hospital Regional de Rancagua, y veo con mucha preocupación la situación, especialmente de la unidad de pacientes críticos, de los laboratorios, de la gente de la UTI, de la UCI, que es gente que ha hecho un desgaste humano tremendo. Entonces, vaya todo nuestro reconocimiento, pero creo que ese reconocimiento, tal como lo dices tú, tiene que ir por la vía de apoyos económicos, tiene que ir por la vía de posibilidades de combinar mejor su trabajo. Yo quiero decirles que el doctor Milar me contaba que muchos de los doctores tenían que quedarse a dormir en el pensionado porque no podían ver a su familia. O sea, estamos hablando de un esfuerzo tremendamente grande. Así que vaya para ellos nuestro reconocimiento. Bueno, y la tercera patita, Bárbara, es cómo nos hacemos cargo de las distintas realidades que están viviendo muchas personas. Hoy día hablaba con gente del transporte rural, por darte un ejemplo, y están sumamente angustiados porque no han sido capaces de poder generar los ingresos que necesitan para parar a su familia. Estuve el día viernes en la Feria Isabel Riquelme en Rancagua y veo con angustia como muchos feriantes miran con mucha preocupación el que volvamos a situaciones de reclusión pandémica, porque eso obviamente nos va a generar un problema. Entonces,
¿Cómo hacemos para que aquellos sectores de clase media o de sectores vulnerables cuenten realmente con los ingresos necesarios para sobrellevar su vida cotidiana? Bueno, a propósito de eso, ya tuvimos un primero, un segundo retiro, ya se ha anunciado un tercer retiro, o más bien un proyecto para un tercer retiro del 10%. ¿Qué le parece? Porque en un principio, en general, los parlamentarios dicen que está mal, que no debería ser, pero lo mismo pasó con los anteriores y finalmente terminaron aprobándolo. Mire, yo encuentro que sería un fracaso de la política y del Estado de Chile, se lo digo, oposición y gobierno, tuviéramos que pagar esta crisis con la plata de los trabajadores. Eso sería un fracaso y una incapacidad del gobierno y de la oposición de lograr que eso se haga a través de transferencias directas. Yo le hago un llamado al ministro de Hacienda a que logremos identificar qué personas están hoy día sufriendo las consecuencias de la pandemia, que las identifiquemos con mucha precisión, que hagamos instrumentos para cada una de esas realidades, que seamos capaces de explorar un aumento del ingreso familiar de emergencia y francamente a aquellos que, bueno, yo veo el caso de Pamela Giles, que obviamente ha hecho del retiro de los fondos de los trabajadores su herramienta de campaña, con una frivolidad tremenda, porque yo al menos nunca había visto a nadie valerse los fondos de los trabajadores y el dolor de las personas para hacerle campaña al marido. O sea, eso es algo francamente que raya en la frivolidad y en el descaro más absoluto. Pero mire, yo creo que lo central es que Ya, no pero tenemos que... muchas veces, perdón, diputado, cuando se habla de los retiros, uno termina hablando de la diputada Pamela Giles, pero si bien ella lo presente o no, son todos los que lo terminan aprobando, una mayoría abrumadora, y gente incluso de su mismo sector, de su partido. Sí, a ver, yo creo que en eso usted tiene razón. Yo no soy partidario de un tercer retiro. Me parece que sería un fracaso del Estado de Chile tener que volver a recurrir al Fondo de los Trabajadores para hacerse cargo de la crisis. Y yo le hago un emplazamiento al ministro de Hacienda a que nos presente a la brevedad un desglose muy, muy claro de las personas que hoy día están sufriendo esa necesidad, cosa de poder construir con tiempo herramientas en el evento de que esta pandemia siga, que es lo más probable, afectando especialmente a los sectores medios, y que desde ya el ministro de Hacienda comprometa un incremento del ingreso familiar de emergencia. Porque aquí es el Estado el que tiene que sacar, el que tiene que retirar plata es el Estado, Bárbara, para serte franco, no los fondos de los trabajadores. No, pero eso, este ya estamos hablando del tercero, ya pasaron dos anteriores, de hecho estamos No, viviendo el segundo. en general, Bárbara, mire, más allá del retiro o no retiro de los fondos de pensiones, acá tenemos una situación real. Hay gente que, si es que volvemos a la situación que tuvimos a principios de este año, con una pandemia desatada, eso tiene consecuencias económicas y sociales muy significativas. Entonces, yo le pido al gobierno especialmente que nos anticipemos y que lleguemos a tiempo con soluciones antes de que los problemas se generen. Si tenemos los niveles de contagio que estamos viendo hoy día en Europa, es muy probable que tengamos que paralizar el comercio. Eso va a significar, especialmente para los pequeños y medianos emprendedores, un problema en su flujo de caja. Entonces, no esperemos a que el problema se suscite para enfrentarlo. Yo le emplazo al gobierno, se lo digo con el mayor de los respetos, a que nos adelantemos y que lleguemos con soluciones para esas personas. Porque aquí el que tiene que retirar plata es el Estado, no los fondos de los trabajadores. ¿Qué le parece la postura que ha tenido, que tuvo desde un principio y que probablemente tiene ahora el ex diputado, ex presidente de su partido, probable candidato presidencial Mario Desbordes? Oiga, la perdí un segundo, ¿eh? Ahí, tenemos un problema con su conexión, pero ahora sí, diputado, ¿me escucha? Nosotros lo estamos viendo. Ahora sí. ¿Me escucha, diputado? Tenemos un pequeño problema, parece, con la conexión. Estamos conversando con el diputado Diego Stalper. Justo íbamos a abordar el tema del retiro, el tercer retiro del 10%. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con el diputado. Preguntado por la postura de Mario Desbordes respecto al, bueno, tanto los retiros que ocurrieron, él tuvo un rol importante en el primero, como ahora para el tercero. No, a ver, yo creo que, bueno, Mario aclaró ayer
en dos programas de televisión que él no es partidario de un tercer retiro. Yo la verdad es que creo que Mario Desbordes, todo lo que lo acerque a Pamela Giles es un error, y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que el diputado Desbordes en su minuto empatizó con una situación. Él fue muy insistente en que más que un compromiso con la medida en sí, había una preocupación por la incapacidad que hubo de presentar una alternativa. Él es consciente que pagar la crisis con los ahorros de los trabajadores no es el camino, y la verdad es que yo no lo veo en nada parecido a lo que está haciendo la diputada Giles, que es básicamente usufructuar del dolor de las personas para tratar de posicionar a su marido. Yo creo que todo lo que nos acerque a eso es francamente un camino equivocado. ¿Usted cree que se corre ese riesgo pensando que si es que eventualmente él quisiera asumir una candidatura presidencial, siempre puede estar ese riesgo? ¿Estrategia Pamela Giles o no? ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que ese sea el camino. A ver, yo lo que siento es que lo que está instalándose en Chile es un clivaje donde posiblemente nos vamos a enfrentar en segunda vuelta a Daniel Jadwe o a Pamela Giles. Por lo tanto, ahí la pregunta que se van a hacer los chilenos es muy profunda. Es si vamos a creer en un modelo en donde se respetan ciertas premisas de la democracia, o más bien nos vamos a inclinar por personas que están dispuestas a declarar, en el caso de Daniel Jadwe, el Partido Comunista, que van a rodear la Convención Constituyente. La palabra rodear da para mucho, Bárbara, pero usted y yo entendemos que rodear significa usar la violencia y la presión para estimular una determinada posición. Y eso es no creer en nada en la democracia. Mire, yo me preguntaba hace poco, porque uno ve que en los partidos se aplica la ley de no reelección de sus autoridades. Y Guillermo Tellier, desde que yo tengo memoria, es presidente del Partido Comunista. Entonces la pregunta, o no se le aplica la ley al Partido Comunista, o en definitiva, francamente, les importa un rábano la renovación de las autoridades. Entonces, yo creo que la pregunta que se van a hacer los chilenos en ese escenario es si creemos en un modelo de desarrollo donde el Estado tiene una participación, pero también, por supuesto, el esfuerzo de los particulares también está considerado, o más bien vamos a caminar en una especie de retroceso, una especie de revival de los 60, donde el Estado era el único proveedor de los servicios. Entonces, yo creo que ahí los chilenos no se van a equivocar, y por lo tanto creo que Mario Desbordes tiene que mantenerse dentro de lo que es la tónica de una centro-derecha moderna. Yo, para serte franco, veo con buenos ojos algunas reflexiones que él ha venido planteando de la mano de la economía social de mercado y la solidaridad. Yo me siento muy interpretado por eso. Creo que la centro-derecha chilena tiene que salir de una ortodoxia económica que muchas veces ha tenido y abrirse a posturas que tienen que ver con propuestas que no son en ningún caso desde el socialismo, sino que son en definitiva una mirada desde la economía social de mercado, desde lo que fundó el milagro alemán, desde lo que son las escuelas más modernas en el mundo. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que mirar. Ahora, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, ha señalado que él está tratando de convencer a la centroderecha de que se necesita un proyecto distinto. Él habla de una tercera vía hacia o desde la centroderecha. ¿Coincide, es más o menos lo que usted está hablando respecto a dejar un poco la ortodoxia de lado? Es que mire, yo creo que nosotros tenemos que entender que el Chile que viene es un Chile que quiere mantener el modelo de desarrollo en alguna medida, pero también hacer reformas que permitan que la libertad no sea un patrimonio solamente de aquellos que la pueden pagar, que en definitiva todos tengamos la posibilidad de poder escoger el camino de vida que tenemos, cosa que hoy día es privilegio de algunos pocos nomás. Entonces, yo no creo que los chilenos quieran caminar o transitar esa Daniel Jadwe o Pamela Giles. Lo que quieren los chilenos es que el modelo de desarrollo le llegue a todos. Y eso obviamente, más allá de las expresiones que se empleen, requiere un proyecto político que trascienda a las miradas más tradicionales de la centro-derecha, que han jugado un rol en los últimos 30 años, pero que evidentemente para el Chile que viene tienen que ir más allá. Yo francamente mi matiz con Joaquín Lavín es que no creo que esto dé solamente para un programa de gobierno, porque si ese programa de gobierno el día de mañana no tiene sostén en el Congreso, la verdad de las cosas es que el gobierno no va a poder empujar, que es el tremendo dilema que tiene hoy día el gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo creo que si la segunda vuelta es entre la centroderecha y la izquierda más radical, ahí lo que se va a constituir en los hechos es una coalición o una convocatoria que de alguna manera se va a inclinar hacia un modelo con más libertades, con un Estado más activo, con la solidaridad, en oposición a lo que sería, por decirlo así, los socialismos reales de los 60, que no creo que sean el camino que Chile necesita. Diputado, hace un par de semanas tuvimos las elecciones, o más bien las primarias legales, en las que la DC tuvo un muy buen resultado, terminó siendo uno de los grandes ganadores de la jornada. Este fin de semana hubo primarias no legales, las convencionales,
y también la DC tuvo un éxito bien rotundo frente a sus compañeros de coalición. ¿Está seguro, cree que efectivamente podría ser Pamela Giles o Daniel Jadwe eventualmente el candidato en segunda vuelta? Si por lo menos en esta muestra, que quizás no son representativas de nada, pero la DC está dando una buena, o está haciendo una buena gestión, pareciera. Bueno, es que yo creo que la pregunta, Bárbara, es la siguiente. A ver, yo creo que es evidente que los candidatos mejor encumbrados hoy día en la oposición son los de la izquierda más radical. Yo creo que lamentablemente, para los efectos de lo que Chile necesita, la izquierda moderada no presenta un candidato lo suficientemente competitivo. Conozco a varios de ellos, tengo muy buena opinión en lo personal, pero la verdad es que la realidad es otra. Entonces, yo creo que en los hechos se va a terminar imponiendo una segunda vuelta entre la izquierda más radical y la centro-derecha. Y yo espero que eso sea una buena oportunidad para que, en definitiva, los sectores más moderados, ¿ah?, de la izquierda, y mejor aún la democracia cristiana, puedan enfilar su esfuerzo y su energía hacia una coalición al estilo de lo que sucede en Europa. Si digamos las cosas como son, una democracia cristiana alineada con el Partido Comunista no solo es una anomalía a nivel mundial, sino que en definitiva es una total y absoluta inconsistencia conceptual. ¿Ah? La democracia cristiana cree en una economía mixta, donde en definitiva hay una cooperación público-privada. ¿Qué tiene que ver eso con el Partido Comunista? La democracia cristiana cree en el respeto irrestricto de los derechos humanos. En cambio, el Partido Comunista es una especie de respeto a la carta, ¿no es cierto? Cuando les conviene lo respetan, cuando no les conviene no lo respetan. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que ¿qué tiene que ver la democracia cristiana con eso? Entonces, yo lo que observo, especialmente en la militancia demócrata cristiana, es que puesto en ese dilema entre Daniel Jadwe y la centro derecha moderna que tenemos que presentar, yo no tengo ninguna duda que vamos a lograr conducir al país por la vía de los acuerdos y el consenso y no por la vía de como dicen los comunistas, acrecentar las contradicciones, que es el mundo en donde ellos se mueven. Ahora, el candidato, ya no sabemos, precandidato todavía, o más bien exministro Desbordes afirmó que probablemente este fin de semana lo proclamen como candidato presidencial desde el PRI. ¿Qué le parece eso y qué pasa en RN? ¿Cómo esperan también que ustedes puedan elegir a su candidato? Mire, sí, a ver, yo creo que es evidente y hay cosas, mire, cuando las cosas son reales, ahí no hay opiniones, son hechos. Yo creo que es un hecho que Mario Desbordes hoy día tiene un liderazgo muy significativo en Renovación Nacional. Pero yo creo que sería un error, lo digo con harta franqueza, precipitar algo que tiene que hacerse de manera ordenada para que en definitiva todas las distintas sensibilidades del partido se sientan parte de un proceso. Por eso yo respaldo irrestrictamente lo que ha planteado el presidente Rafael Proens, que es que este 5 de enero tengamos un consejo dedicado a lo que es las municipales y los candidatos a la constituyente. Digámoslo claramente, ese es el primer desafío de nuestra coalición. Pensar en la presidencial sin aspirar a una convención constituyente favorable y a una elección municipal favorable, francamente, es leer las crónicas de Narnia nomás. Entonces, yo creo que aquí el desafío es primero preocuparse de ese desafío electoral y después vender el tren por las presidenciales. Rafael Proens ha dicho que a fines de enero podemos tener un Consejo General donde veamos el tema presidencial. A mí me parece bien. Quizá el momento podría ser incluso el mes de marzo, porque eso obligaría a las distintas cartas presidenciales del partido a estar durante el mes de febrero desplegados a lo largo y ancho del país apoyando a los candidatos. Entonces, no nos apuremos. Yo francamente veo en algunos colegas que está muy bien, tienen una preferencia muy marcada y me parece fantástico que muchas veces no vaya a pasar que los cuidados del sacristán terminan perjudicando al cura. Entonces, no nos precipitemos, hagamos las cosas de manera ordenada, porque creo que eso no solo favorece la opción de Mario Desbordes, que es el más probable candidato del partido, sino que también favorece a que todo el partido sienta que pudo expresar su sentir en esa definición. Diputado, finalmente, y en un tema que conversamos hace unos instantes y se me quedó en el tintero, hoy el Tribunal Constitucional va a votar respecto a este requerimiento que se presentó por el segundo retiro del 10%, el proyecto presentado por los diputados. ¿Qué espera que ocurra y por qué es tan importante esta decisión? Mire, yo creo que es muy importante, yo valoro cómo se dio finalmente con todas las vicisitudes que podríamos conversar, Bárbara, el segundo retiro, porque fíjese que entendiendo todos que es una mala política pública y además es una mala idea sacar la plata de los trabajadores, al menos va a servir para una cosa, para cerrar espero hoy día, una manera en donde se estaba usando los artículos transitorios para vulnerar y violar el contenido de la Constitución. Porque digamos las cosas como son. Mire, en, en, cuando uno habla de un resquicio legal, lo que está pensando es usar una herramienta legal para saltarse el texto legal vigente. Y aquí lo que hay
es básicamente usar las disposiciones transitorias para saltarse el texto expreso de la Constitución. Entonces, yo creo que si hoy día el Tribunal Constitucional falla en derecho, debiese declarar inconstitucional ese mecanismo y por lo tanto cerrar un camino que se podría prestar para que los parlamentarios el día de mañana pudieran simplemente saltarse la Constitución cuando quieran. Mire, el que solo el presidente de la República pueda emplear gasto fiscal tiene una razón de ser: impedir que cada parlamentario, valiéndose de las legítimas inquietudes de su distrito, pudiera presentar proyectos de ley que erogan gasto y después echarle la culpa al Estado de no poder pagarlo. Ah, mire, si yo quisiera ganar popularidad, sin duda presentaría un proyecto de ley que duplica la pensión básica solidaria. Probablemente eso caería muy bien, pero yo soy consciente que eso no es posible, o al menos no es posible en el corto plazo. Entonces, yo espero que el Tribunal Constitucional falle de acuerdo a derecho y que con eso terminemos con este fraude constitucional que se estaba transformando estos artículos transitorios. Y a propósito de otra cosa que también ha estado, Bárbara, muy arriba del tapete, yo considero increíble que estemos pensando en indultar a personas que, a propósito de un proceso de conmoción social, se apartaron de la movilización pacífica y emplearon la violencia como un mecanismo de expresión. El día en que Chile sea posible usar la violencia como mecanismo de expresión y de obtención de poder, se acabó el Estado de Derecho. Así que yo espero que estas personas recapaciten, porque no están en la misma posición personas que han expresado su sentir de manera pacífica y respetuosa, de aquellos que creen que a propósito de este tipo de situaciones pueden sacar supermercados, incendiar infraestructura o en definitiva joderle la vida al resto. Francamente, eso no es posible y espero que recapaciten y que esto quede solamente como una pésima idea de un grupo de senadores de la oposición. Es complicado mezclar manifestación con saqueo y ataque a la propiedad privada, quemar iglesias, el metro. Oye, además, perdón, yo el otro día lo discutíamos en otro programa. Acá hay gente que tiene antecedentes penales muy serios, que forma parte de estas personas que efectivamente están privadas de libertad a propósito de una prisión preventiva que quizás se ha desplegado, o sea que de hecho se ha desplegado más de lo necesario y uno pediría que se agilice la tramitación de los procesos, pero de ahí a sostener que a estas personas no hay que aplicarles ningún tipo de condena, cuando son personas, muchas de ellas, que han causado un daño tremendo y han vulnerado bienes públicos importantes, francamente a mí me parece insólito. ¿Ah? Y se lo digo porque cualquier persona, el otro día hablaban de la justicia transicional, un senador del Frente Amplio. Mire, yo le quiero explicar lo siguiente: la justicia transicional dice relación con procesos de transición donde el Estado está envuelto en una especie como de guerra interna. Aquí nada de eso ha ocurrido. Aquí hay un grupo de personas que en un contexto de conmoción pública emplearon ese contexto para causar delito. La violencia no puede encontrar un asidero en el Estado de Derecho. Muchas gracias, diputado, por haber conversado con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Gracias, Bárbara. Que te vaya muy bien. Igualmente, a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros informándose en emol.com.